bueno, le queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente expositor. Él es Leonardo Brown González, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus de México, abogado y profesor de Historia e Historia del Derecho, autor de libros y artículos científicos y de divulgación con énfasis en temáticas como la historia de la monarquía hispana, la filosofía escolástica y su relación con la economía, así como la doctrina social de la Iglesia, la historia de las ideas, la teología y la sociología. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y el tema que nos vas a dar. Muchas gracias. Un aplauso a Leonardo. Gracias. Gracias, Paco, por la invitación. Gracias a todos ustedes por tenerme aquí el día de hoy. Si les parece bien, yo quisiera iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos encomendamos a ti, Santísima Virgen, que esta charla tenga frutos espirituales para todos y que sirva para la instauración del reinado social de Jesucristo en nuestra sociedad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una vez hecho lo más importante, que es encomendarnos y encomendar esta plática, el día de hoy fui invitado por mi querido amigo Paco para hablar sobre el papel de nosotros los seglares en el mundo, el papel de los seglares respecto a la Iglesia, respecto al entorno que nos rodea. Es una pregunta muy interesante porque a veces nosotros los seglares no sabemos qué hacer, no sabemos si tenemos que militar políticamente bajo alguna bandera, no sabemos si tenemos que simplemente cumplir con nuestras obligaciones en el ámbito de la vida sacramental, del cumplimiento de los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es el papel de nosotros los seglares en el mundo? ¿A qué estamos llamados? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera la Iglesia? Y para contestar todas estas preguntas, a mí la respuesta más lógica que me vino a la mente fue proponer una figura histórica que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Anacleto González Flores. Anacleto González Flores es patrón del seglar mexicano. Para quien lo conozca y para quien no, bueno, Anacleto González Flores fue un hombre nacido a finales del siglo XIX, jalisciense. Él vivió en la época de la Revolución Mexicana. Anacleto González Flores es, a mi consideración, una figura importantísima, ejemplar, un hombre de gran piedad, de gran amor a la Iglesia, de gran amor a Cristo. Anacleto González Flores fue martirizado precisamente por la defensa de la Iglesia, la defensa de Jesucristo, y creo yo que lo más pedagógico que yo pudiera ofrecer para contestar estas preguntas pues sería dar su ejemplo, ¿no? Entender el contexto en el que él vivió, las acciones que él emprendió, para también nosotros buscar parecernos un poco más a él, que en el fondo pues él lo que quiso fue parecerse a Cristo nuestro Señor, ¿no? Para comenzar, quisiera yo simplemente hacer un recorrido biográfico sobre Anacleto González Flores para que conozcamos esta figura y pues en la segunda parte de la charla entraríamos más en un aspecto teórico respecto de las acciones que tiene que hacer uno como laico. Anacleto González Flores nació en Tepatitlán en 1888, es alteño de la tierra por excelencia cristera. Anacleto González Flores nació en una familia muy pobre, tuvo una infancia muy difícil. Su padre era rebocero, es decir, se dedicaba a hacer rebozos. Anacleto González Flores creció en la miseria, haciendo rebozos.
De hecho, su padre era un hombre anticatólico, un hombre secular, combatiente en contra de la Iglesia. Anacleto González Flores nació en este entorno muy hostil para la religión, aunque naturalmente que él vivía en una tierra en donde el catolicismo había impregnado mucho las costumbres y bueno, era una de las regiones católicas por excelencia y lo sigue siendo al día de hoy, de todo el país, ¿no? De toda la nación mexicana. Anacleto González Flores, ¿cómo fue que se convirtió? Anacleto González Flores, siendo un niño pobre, desnutrido, sin mucha educación, se cuenta que en alguna ocasión encontró un libro deshojado de la vida de San Francisco de Asís en la basura. Y al momento de leerlo, Anacleto González Flores, viendo el ejemplo de San Francisco de Asís, se convirtió, entendió lo que era el catolicismo y empezó a seguir el modelo de San Francisco de Asís y a buscar más la verdad en la religión católica. Se dice que su verdadero despertar como pensador católico le vino por la lectura de un autor del siglo XIX, probablemente alguien lo conozca, que se llama Augusto Nicolás. Fue un autor que escribió mucho en temáticas sobre refutaciones al protestantismo, refutaciones a pensamientos cientificistas que veían en la Iglesia esta institución que había trazado a la humanidad, etcétera. Entonces, desde aquí a él le nació una mentalidad de apologeta respecto de la Iglesia como portadora de la civilización. Ahí, en este momento, a Anacleto González Flores le quedó muy claro que la civilización y el progreso viene de la mano de la religión, y en realidad el concepto de civilización que nosotros tenemos nos viene de la Iglesia Católica, en donde se reunieron el derecho romano, la filosofía griega, la literatura grecolatina, todo eso es la Iglesia. La Iglesia es la sucedánea, por ejemplo, del Imperio Romano. Es la Iglesia la que nos transmite la civilización. Esto Anacleto González Flores lo entendió muy bien, y de aquí fue de donde le nació un profundo amor a la Iglesia, tanto por el amor personal a Cristo como por lo que representa la Iglesia. Porque la Iglesia no es nada más una institución preocupada de la vida sobrenatural, sino que al preocuparse por la vida sobrenatural se preocupa de la vida terrena de los hombres. Porque la Iglesia lo que quiere es que todos nos salvemos, y para que todos nos salvemos tiene que haber un mínimo de condiciones que posibiliten nuestra salvación. Anacleto González Flores fue un orador impresionante. Él desde muy joven comenzó a elaborar discursos. Él, de hecho, ya lo relataré un poco más adelante, pero él siempre insistió mucho en el uso de la palabra. La palabra, un término tan bello. Pensemos, por ejemplo, que Cristo es el verbo. Por eso el poder de la palabra, el poder de la oración, el poder del orador, de transmitir a través de lenguaje, pues las verdades filosóficas, las verdades trascendentales, el amor a Cristo. Todo esto Anacleto González Flores lo vio con gran claridad. Anacleto González Flores ingresó al seminario de San Juan de los Lagos. Estando en el seminario, Anacleto González Flores siempre fue un estudiante brillante. Anacleto González Flores aprendió latín con gran facilidad. Él fue un latinista muy versado, conoció de primera mano autores grecolatinos, traducía, también conoció el griego, pero en el seminario Anacleto González Flores se dio cuenta que su vocación no era el sacerdocio. Sin embargo, eso no significa que él haya perdido sus convicciones religiosas. Él, después de haber cursado los primeros años del seminario, decide salir de ahí, pero sale con la convicción de que él está llamado a la defensa de la Iglesia, no como sacerdote, sino como seglar, entendiendo no como muchas veces sucede, que las personas que salen de los seminarios a veces es porque pierden la fe. Más bien Anacleto González Flores salió con una fe muy firme respecto de lo que tenía que hacer en este mundo. A todo esto, Anacleto González Flores
era conocido y es conocido al día de hoy como el maestro. Mucha gente lo llamaba el maestro Cleto. Mucha gente que con gran humildad se refería a él así porque él siempre estuvo preocupado por transmitir la cultura, por transmitir la educación a las personas que no habían tenido ninguna oportunidad de conocerlo. Obreros, campesinos, personas que como él habían nacido en la miseria, pero él quería transmitirles esto que él había visto a través del estudio. Anacleto González Flores fundó diferentes organizaciones cívicas. Pensemos que en la época en la que nos encontramos, estamos en la época del Porfiriato. El Porfiriato fue una época en la que se llegó a un cierto arreglo entre el gobierno liberal de Porfirio Díaz con la Iglesia Católica. No era el gobierno anticlerical de Juárez o Lerdo de Tejada, era un gobierno que mantenía leyes en contra de la Iglesia, pero que en la práctica no las ejecutaba. Tuvo que venir la Revolución Mexicana para que se acentuara esa legislación anticristiana que desembocaría, por supuesto, en la Guerra Cristera en la década de los 20, en la década de los 30. Pero en esta época, Anacleto González Flores comenzó a constituir organizaciones cívicas dedicadas a promover la cultura, a promover el estudio de la historia de la Iglesia. Pensemos también que la encíclica Rerum Novarum se publicó en 1891. Para quien no la conozca, Rerum Novarum es una encíclica de León XIII que propone un remedio a la cuestión social, entendido por la cuestión social la situación de desfavorecimiento y de pobreza de muchas personas en el contexto del mundo industrial. Anacleto González Flores fue un gran divulgador de esta encíclica y de su pensamiento social. Basta decir que, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo en México, que es de esta época, está impulsada también por principios consagrados en la encíclica Rerum Novarum en cuanto al buen trato de los trabajadores, los principios de los sindicatos cristianos. Por supuesto que la Ley Federal del Trabajo no lo reconoce así, pero fue una gran inspiración en muchos aspectos en cuanto a la renovación de las sociedades para hacerlas más justas, para hacerlas más equitativas. Y es muy importante decir esto, que la visión, por ejemplo, de la Rerum Novarum no es tanto mejorar la situación en una visión inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Una visión inmanente del mundo sería una visión en la que nuestra vida acaba en esta tierra, que no estamos llamados a lo trascendental. Esa es la visión, por ejemplo, del pensamiento moderno, que es inmanente por excelencia, ¿no? Sea en su vertiente liberal, sea en su vertiente marxista. Más bien lo que propone la Rerum Novarum es la trascendencia, buscando la salvación de las almas, pero en un orden justo y adecuado en nuestra vida temporal, distinguiendo, por supuesto, entre el ámbito sobrenatural y el ámbito natural. Bueno, regresando un poco a la figura de Anacleto González Flores. Anacleto González Flores ingresó a estudiar en la Facultad de Derecho, se formó como abogado, en primer lugar en la Escuela Libre de Derecho en Jalisco. Anacleto fue un estudiante brillante, tuvo que repetir la carrera, tuvo que terminarla en la Universidad de Guadalajara, pero Anacleto González Flores, al momento de presentar su examen, con todo y que estaba en una universidad con una orientación anticlerical y había consignas de que él debía ser reprobado por ser quien era, Anacleto González Flores presentó uno de los exámenes más brillantes en la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y terminó por recibirse como abogado, mostrando que era una persona sumamente capaz. Además del derecho, el beato Anacleto González Flores también estudió mucho sociología. En esta época, en el siglo XIX, hubo una gran variedad de autores católicos franceses que escribieron sobre la problemática que había suscitado la irrupción de la modernidad en el mundo católico. Todo esto Anacleto lo conoció de primera mano, tanto por el seminario como por sus lecturas. Y bueno, la facilidad de hablar latín, de saber leer y hablar latín, también francés. Anacleto González Flores era muy versado y tuvo
un bagaje cultural muy amplio. Como abogado, él siempre buscó favorecer a gente que no podía pagar sus servicios. Él como abogado se veía como un servidor de la justicia, como un servidor de la verdad, cosa que hoy en día entre nosotros los abogados es muy difícil hallar un abogado recto. Todos conocen ese famoso dicho de los abogados. Pues Anacleto González Flores fue todo lo contrario, fue un hombre que a quien podía cobrarle, le cobraba para con ese dinero poder atender a quien no le podía pagar. Y a todo esto, pues él como abogado sabía que su papel era defender a la Iglesia a través de las leyes, porque es a través de las leyes desde donde se ha atacado principalmente a la Iglesia desde el modelo de la Revolución Francesa, ¿no? Y el modelo de la Revolución Mexicana no se quedaría atrás. Pues a todo esto, 1910 es el año en el que irrumpe la Revolución Mexicana, en primer momento con Madero. Después la Revolución Mexicana sale de este cauce ordenado que había tenido y se termina volviendo una guerra civil muy cruenta. Y pues también es una revolución que, a partir de las posturas de los distintos personajes que se vieron involucrados en ella, tuvo diferentes orientaciones respecto de la valoración de la Iglesia. Por ejemplo, el pensamiento de Francisco Villa respecto de la Iglesia no era tan radical como lo era el de Venustiano Carranza. El pensamiento de Zapata incluso se dice que era una persona devota que tenía una identidad guadalupana pues bastante arraigada. De hecho, las pretensiones de Emiliano Zapata cuando él luchó por la reivindicación agraria, curiosamente estaban fundamentadas en los derechos ejidales de los pueblos constituidos desde tiempos del virreinato. Es decir, la revolución tuvo distintas direcciones, tuvo distintas valoraciones, si bien sí predominó una visión que podemos decir fue negativa respecto de la Iglesia, aunque hubo personajes que no la vieron, no compartieron esta visión en el fondo. Pero a todo esto es importante decir que la revolución, hablando de la revolución en un sentido general y no solamente de la Revolución Mexicana, ¿cuál es la característica esencial de la revolución? Es la negación del orden. La revolución lo que viene a hacer es trastocar todo. El orden fijado, ya sea por Dios, ya sea por la sociedad, lo que viene a hacer la revolución es revolcarlo y sustituirlo por un orden nuevo, generalmente dado por la razón, que es el planteamiento de la filosofía ilustrada, el racionalismo filosófico. La revolución tiene una visión anticristiana, aunque se manifiesta en muchas formas, por su visión inmanente, por su visión racionalista, que considera la fe como una mera manifestación de sentimientos privados. Este es, por ejemplo, el planteamiento del liberalismo, que ve a la religión como como una cuestión de preferencia personal, así como uno puede tener una opinión, uno puede pertenecer a una iglesia, puede pertenecer a otra, puede pertenecer a un credo religioso, puede simplemente no pertenecer a ninguno, que es básicamente el planteamiento de la mentalidad revolucionaria, a diferencia del carácter social que la religión había desempeñado y lo ha desempeñado en la historia de la humanidad en todas las civilizaciones. No ha habido una civilización en el mundo más que la occidental moderna que haya prescindido de la religión en sus costumbres, en sus instituciones. Pero lo que viene a hacer la revolución es precisamente fijar un orden nuevo, desconectado de estas tradiciones, de estas costumbres, del arraigo popular de la fe, fijando el orden dictado solamente por la razón. Esa es la pretensión revolucionaria a final de cuentas. Anacleto González Flores, entendiendo esta esencia revolucionaria, en un primer momento él tuvo una cierta participación en la revolución, pero entendiendo más a fondo lo que implicaba, pues terminó por distanciarse completamente. Él tuvo una participación mínima con un general villista, pero se distanció, y desde esta época también Anacleto González Flores entendió que la violencia no era la manera en la cual se iban a lograr las cosas.
viendo lo que la Revolución Mexicana estaba provocando, él quedó convencido de que la manera en la que podía reformarse la sociedad era a través de la predicación del Evangelio y de la propagación de la cultura, la cristianización del mundo. Entonces, desde aquí se ve en Anacleto González Flores una figura contrarrevolucionaria. Si uno lee los escritos de Anacleto, ve este matiz antirrevolucionario, contrarrevolucionario, pretendiendo más bien la restauración de la sociedad en Cristo, no en los planteamientos de las distintas corrientes filosóficas modernas. El momento culmen de la Revolución Mexicana, una vez que fue vencido el bando villista, el bando zapatista por Carranza y por Obregón, es 1917, año en el que se promulga la Constitución de 1917, que actualmente está vigente. La Constitución de 1917, nutrida de un espíritu masónico, liberal, revolucionario, sigue siendo una Constitución completamente anticlerical. Hace no mucho se reformó, en 1992, pero pensemos que la Constitución de 1917, particularmente en el artículo 3º, en el artículo 130, si no me falla la memoria, artículo 3º, el relativo a la educación, pensemos que la educación monopolizada por el Estado en realidad es un fenómeno bastante reciente y es un fenómeno revolucionario. El hecho que el Estado controle la educación es una manera de controlar las conciencias y de manipular a la gente según la narrativa que el Estado quiera ofrecer. El artículo 3º de la Constitución de 1917 desterraba a la Iglesia por completo del ámbito educativo, siendo que la educación es una emanación de la misma Iglesia. Pensemos solamente en la figura de San Juan Bosco, o la figura de San Juan Bautista de la Salle, los colegios maristas, por ejemplo, que en esta época también surgieron. La Constitución de 1917 anulaba la personalidad jurídica de la Iglesia, no le reconocía personalidad. Pensemos que hasta 1992, que fueron las reformas de la Constitución, la Iglesia prácticamente operaba en la clandestinidad. El artículo 27, relativo a la propiedad, también radicalizaba esta visión desamortizadora que ya había impulsado Benito Juárez en el siglo XIX respecto de la expropiación de los bienes del clero, tanto en el patrimonio histórico como en el patrimonio de las tierras comunales, que normalmente estaba destinado a la subsistencia de las distintas comunidades. A todo esto, la reacción de Anacleto González Flores con la promulgación de la Constitución de 1917 fue un llamado a la desobediencia civil, un llamado a no respetar esta Constitución que directamente contravenía los derechos de Dios y del pueblo cristiano. En todas estas organizaciones cívicas que Anacleto González Flores había constituido, él comenzó a llamar a desconocer esta Constitución que atacaba directamente los derechos de la Iglesia, particularmente en estos puntos que señalaba. 1917-1918 hubo una época muy convulsa, particularmente en Jalisco. En Jalisco fue uno de los primeros lugares en donde se buscó, por medio de decretos, aplicar estos preceptos constitucionales para erradicar la influencia de la Iglesia en la vida pública. Anacleto González Flores, su manera de reaccionar a todo esto fue Jalisco y en México, llamando a boicotear a todas aquellas empresas clericales. Pensemos que en esta época más del 99% de los mexicanos era católico. Si bien era un pueblo pues también nominalmente católico en muchos aspectos, la fe sí estaba muy arraigada en el sentido religioso de la gente. Entonces, pues Anacleto González Flores veía una notoria contradicción en el hecho de que, siendo un pueblo con una abrumadora mayoría católica, tuviera este tipo de leyes persecutoras de la Iglesia. En esta época surgió
con gran ímpetu la Acción Católica de la Juventud Mexicana, dirigida por Anacleto González Flores, como un grupo de reacción frente a estas medidas del gobierno. Anacleto González Flores siempre fue un soñador que buscaba reformar la sociedad a través de la educación de la juventud. A eso se consagró prácticamente, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes también. Escribió mucho al respecto sobre la educación en principios distintos a los impulsados por la educación oficial, ¿no? Pues bueno, Anacleto González Flores, como ya decía yo, tuvo una visión contraria a la violencia. Pensemos que antes del estallido de la Guerra Cristera se buscó por los medios pacíficos y legales oponerse a las medidas del gobierno. En Jalisco se logró, en 1918 incluso varios decretos que se habían expedido para reglamentar la aplicación práctica de las disposiciones constitucionales de la Constitución de 1917 tuvieron que ser revertidas por las manifestaciones que organizó Anacleto González Flores. Se dice que Anacleto González Flores estaba muy inspirado en la figura de Mahatma Gandhi, de esta resistencia pacífica, también en la figura de los irlandeses. Irlanda, que fue un pueblo, bueno, es un pueblo que siempre ha permanecido muy vinculado a la fe católica, perseguido por los anglicanos protestantes. Y él tenía el ejemplo de los irlandeses como esta resistencia pacífica, cívica, a las disposiciones contrarias a la Iglesia, y todo con miras a permitir la libertad de la Iglesia, permitirle el mayor ámbito de maniobra. Podemos decir que el pensamiento de Anacleto González Flores se articula en 4 grandes ejes. El primero de ellos es el cristianismo contra la tiranía, porque el cristianismo es como filosofía, como doctrina, como religión, el pensamiento cristiano se opone a la tiranía, porque ahí en donde uno tiene un deber de rendir cuentas ante Dios, uno no puede simplemente actuar como tirano, como déspota absolutista. El segundo de estos ejes es la libertad religiosa como síntesis de todas las libertades civiles. Este es un punto muy importante porque Anacleto González Flores se ha visto como una figura impulsora de la libertad religiosa, pero tenemos que entender a qué se refería Anacleto González Flores por la libertad religiosa. Anacleto no pensaba que la libertad religiosa implicara una indiferencia respecto a los cultos. Ese sería el planteamiento del liberalismo, la equiparación de todas las religiones a lo mismo. Anacleto González Flores más bien entendía la libertad religiosa como la libertad de la religión católica, porque la libertad le corresponde a la verdad. Y él en ningún momento dejó de tener claro que el protestantismo y otras religiones eran religiones falsas, que como religiones falsas pues no merecen los mismos derechos que merece la verdad. Otro de los grandes ejes del pensamiento de Anacleto es la fortaleza dedicada a su magisterio, especialmente enfocado en los jóvenes, para alejarlos de las vidas intrascendentes, insulsas y mediocres. Esto es, pues, una vida mundana, dedicada a los vicios, al alcohol, a cosas que a uno no lo elevan en su papel como hijo de Dios. Anacleto siempre llamó a vivir la juventud como este espíritu de osadía, de vivir con riesgos, de aprovechar nuestro tiempo en esta vida. Y el cuarto eje del pensamiento de Anacleto González Flores era el voto pacífico de los mártires o la cruzada pacífica. Anacleto González Flores escribió una obra muy bella llamada El plebiscito de los mártires, en donde hablaba que el cristianismo se posiciona y se difunde a través de la sangre de los mártires, que es el caso de la Iglesia, por ejemplo, en los primeros siglos. Entonces, la historia de la Iglesia siempre. Ahí donde hay sangre de mártires es donde brota la semilla de la fe católica, ¿no? Pues Anacleto González Flores en esta época, pensemos que también siendo un hombre tan culto, hubo gente que lo llegó a llamar el Sócrates tapatío. Le ponían muchos apodos, el maestro Cleto, le decían el Mahatma Gandhi mexicano.
Anacleto González Flores fue un hombre muy querido por todas las personas con las que se relacionó. Fue un hombre muy humilde, un hombre muy cálido en su trato, siempre buscando ser servicial a los demás, tanto en su profesión como en su vida como intelectual, como orador. Simplemente para concluir con la vida de este personaje, Anacleto González Flores, frente a las disposiciones reglamentarias de la Constitución de 1917, recordemos que cuando se promulga la Constitución de 1917, todos estos textos anticlericales de los artículos ya estaban consagrados en la Constitución, pero no había una reglamentación en leyes que ejecutara esos preceptos. Para quien sea abogado entenderá a qué me refiero. Tiene que haber una ley reglamentaria de los preceptos constitucionales para que tengan su aplicación en la vida del país. La Constitución de 1917 estaba ahí, desde la época de Carranza, pero no se le había dado esta reglamentación a través de leyes. Tuvo que venir la época de Obregón y después la época de Plutarco Elías Calles para que comenzara esta reglamentación a través de las leyes reglamentarias, a través del Código Penal, en donde se consagraron todos estos principios anticlericales. El gobierno de Obregón adquirió una nota mucho más anticlerical. Es más, Álvaro Obregón terminó siendo asesinado por José de León Toral, un protocristero, hay quien lo ha llamado así, bajo la figura del tiranicidio. Probablemente le suene a alguien esto del tiranicidio. Santo Tomás de Aquino, Juan de Mariana, Francisco Suárez, es un pensamiento recogido por la tradición de la Iglesia respecto a la posibilidad de dar muerte a un tirano que oprime los derechos de Dios y los derechos de la religión católica. Está legitimado y está justificado que uno incluso llegue a privar de la vida a este tirano buscando la reinstauración de la justicia, ¿no? Y de la paz, de la armonía social, sobre todo pensando en la Iglesia. Después de Álvaro Obregón llegó Plutarco Elías Calles al poder. Plutarco Elías Calles impulsó estas reformas con una nota mucho más anticlerical. Esta es la época, por ejemplo, también de Tomás Garrido Canaval en Tabasco. Tomás Garrido Canaval fue un hombre muy sanguinario, violento. Él impulsó este movimiento de las camisas rojas, que pues prácticamente era un grupo de choque dedicado a saquear iglesias, a asesinar gente, a perseguir curas. Entonces, conforme fue acentuándose el carácter anticlerical de la revolución, las reacciones de los seglares y de la Iglesia Católica fueron variadas. Anacleto González Flores en todo esto buscó aplicar lo que a él ya le había funcionado en Jalisco, es decir, la movilización de masas, los boicots, los artículos de prensa, los discursos, todo esto él empezó a aplicarlo en mayor grado. Anacleto González Flores siempre se opuso al recurso de las armas, pensando que tenía que agotar todos los medios pacíficos para vencer a la revolución. Sin embargo, 1926, que es el año en el que la Iglesia Católica suspende el culto público, y se hace ya un llamado a las armas por parte de distintos sectores. No toda la Iglesia Católica apoyó el movimiento de los cristeros, hubo obispos que se opusieron, pero también hubo obispos que simplemente dijeron, nosotros no nos oponemos porque hemos llegado a un punto en el que la resistencia pacífica, la resistencia cívica y legal no ha sido suficiente, y estamos en una situación crítica en la que no podemos continuar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el obispo Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, muy cercano a Anacleto González Flores, de hecho era su director espiritual y su confesor. Francisco Orozco y Jiménez no promovió activamente la guerra cristera, pero tampoco la condenó. Y a diferencia de otros obispos, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez permaneció en territorio mexicano, siendo que muchos otros obispos terminaron en el exilio. Él simplemente, probablemente le suene al padre Miguel Agustín Pro, el obispo Francisco Orozco y Jiménez se disfrazaba como trabajador y permanecía entre la gente
pues asistiendo espiritualmente así es, a sus feligreses, ¿no? Como este pastor encargado del rebaño. Pues en el momento en el que inició la lucha armada, Anacleto González Flores, una vez que hubo este pronunciamiento en favor por parte de algunos obispos y viendo la situación en la que estaba, él, que tanto se había opuesto a la violencia, reconoció que era legítimo este recurso. Y si bien él no llegó a luchar activamente en las filas, él con todos sus medios, a través de la prensa, a través de las organizaciones cívicas que constituyó, sí dio un apoyo moral y un apoyo muy fuerte al levantamiento de los cristeros. A todo esto, como Anacleto González Flores era este hombre que había articulado los corazones de todos los católicos mexicanos latiendo al unísono, el gobierno se dio cuenta que este era un personaje clave que tenía que eliminar. A través de distintos actos ilegales, imputándole cosas falsas, traiciones a la patria, levantamientos armados, conspiración, terrorismo, etc. Anacleto González Flores fue detenido después de muchos meses de vivir escondido y fue martirizado por el gobierno. Existe una causa penal en su contra en donde se ve la cantidad de inventos que tuvieron que hacer en contra de él. Él murió torturado, como hombre tan valiente que era, tan íntegro, él hasta su último momento estuvo parado, firme, seguro de que pues estaba ganando el cielo a través del derramamiento de su sangre, ¿no? Tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, esto es lo que hace a la vida de Anacleto González Flores. Simplemente decir que en 2004 o 2005 fue beatificado en el pontificado de Benedicto XVI, cuando recién llegó al pontificado Benedicto XVI, fue beatificado, fue nombrado patrón de los seglares mexicanos. Ustedes, a partir de esta brevísima biografía que he relatado del personaje, pues podrán entender un poquito por qué es este seglar ejemplar que los mexicanos deberíamos tomar como modelo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender de la vida de Anacleto González Flores? Ustedes han escuchado este famoso grito de los cristeros de ¡Viva Cristo Rey! Este grito viene de la fiesta de Cristo Rey instituida por el Papa Pío XI a través de la encíclica Quas Primas. Les invito a que la lean si no lo han hecho. Esta encíclica de 1925 fue la que inspiró mucho el movimiento cristero. Me va a permitir leerles un apartado de esta encíclica en su número 23. Dice, el titular es Contra el moderno laicismo. Y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficiona a la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo, con sus errores y abominables intentos. Y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más. Hubo algunos de estos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Los amarguísimos frutos que este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo, los hemos lamentado ya en nuestra encíclica Ubi Arcano, y los volvemos hoy a lamentar, al ver el germen de la discordia sembrado por todas partes, encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto se esconden bajo las apariencias del bien público y del amor patrio,
y brotando de todo esto las discordias civiles, junto con un ciego y desatado egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades, y midiéndolo todo por ellas, destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares, rota la unión y la estabilidad de las familias, y en fin, sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad. Es decir, en esta encíclica Quas Primas de Pío XI, que tanto inspiró el pensamiento cristero, se identifica muy claramente que los desórdenes sociales vienen del alejamiento de Cristo. En el momento en el que se destronó a Cristo como rey de la sociedad, fue en el momento en el que se produjo toda esta convulsión social, de donde se desató la cuestión social de los obreros, las injusticias respecto a los más desfavorecidos, el triunfo de la enseñanza laica que tantos efectos perversos provocó en las juventudes en todo el mundo, tomando el ejemplo de la Revolución Francesa. Todo esto en el proceso de la revolución mundial, la revolución anticristiana, que lo que pretende en el fondo es simplemente erradicar la presencia de Cristo en el orden temporal. Entonces, ya están señaladas aquí las directrices respecto al pensamiento de Anacleto González Flores y del pensamiento de los seglares en la vida pública. La gran pregunta es, ¿los seglares estamos llamados simplemente a vivir nuestra fe en privado? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que la fe simplemente es una manifestación personal de cada uno en la que pues simplemente nosotros con rezar el rosario en nuestras casas y asistiendo a misa estamos cumpliendo con nuestros deberes como cristianos? Pues por supuesto que no. Es más, recordemos este gran lema de San Pío X, que al iniciar su pontificado él decía, instaurare omnia in Cristo. Tenemos que restaurar todo en Cristo, restaurar la sociedad, que la ley del Evangelio sea la ley fundamental bajo la cual se rijan las naciones. Decía Frédéric Lepley, un sociólogo francés del siglo XIX, donde impera el decálogo no hay motivo para la cuestión social. ¿Por qué? Porque donde hay caridad, donde hay amor cristiano, no hay necesidad de la lucha de clases ni de los rencores entre los distintos sectores de la sociedad. Esto es lo que Anacleto González Flores le impulsó durante toda su vida. Me va a permitir leerles un discurso de Anacleto González Flores, simplemente para mostrarles cómo era el pensamiento de Anacleto en esta época tan convulsa. Yo creo que sus palabras pueden ser mucho más elocuentes que las mías. Yo no tengo esa habilidad del lenguaje que tenía este personaje tan grandioso. El discurso se titula México católico, despierta de tu letargo. Escribe Anacleto González Flores. Muchos católicos desconocen la gravedad del momento y sobre todo las causas del desastre. Ignoran cómo los tres grandes enemigos, el protestantismo, la masonería y la revolución, trabajan de manera incansable y con un programa de acción alarmante y bien organizado. Estos tres enemigos están venciendo al catolicismo en todos los frentes, a todas horas y en todas las formas posibles. Combaten en las calles, en las plazas, en la prensa, en los talleres, en las fábricas, en los hogares. Trátase de una batalla generalizada. Tienen desenvainada su espada y desplegados sus batallones en todas partes. Esto es un hecho. Cristo no reina en la vía pública, en las escuelas, en el parlamento, en los libros, en las universidades, en la vida pública y social de la patria. Quien reina allí es el demonio. En todos aquellos ambientes se respira el hálito de Satanás. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos hemos contentado con rezar, ir a la iglesia, practicar algunos actos de piedad, como si ello bastase para contrarrestar toda la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Les hemos dejado a ellos todo lo demás, la calle, la prensa, la cátedra en los diversos niveles de la enseñanza. En ninguno de esos lugares han encontrado una oposición seria. Y si algunas veces hemos actuado, lo hemos hecho tan pobremente, tan raquíticamente, que puede decirse que no hemos combatido. Hemos cantado en las iglesias, pero no le hemos cantado a Dios en la escuela, en la plaza, en el parlamento, arrinconando a Cristo por miedo al ambiente. Reducir el catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa, a temblor y espanto ante los poderes públicos, cuando éstos matan el alma nacional y atasajan en plena vía la patria.
No es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico religioso, público y social que merece todas las execraciones. Las almas sufren de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, afirma, renunciando a ser dueños de nuestros destinos. Se nos ha desalojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Hasta ahora casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que haga algo o todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria. Y por eso nos hemos limitado a rezar, esperando que Dios obre. Y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia. Necesitamos la imprudencia de la osadía cristiana. Los católicos de México han vivido aislados, sin solidaridad, sin cohesión firme y estable. Ello alienta al enemigo al punto de que hasta el más infeliz policía se cree autorizado para bofetear a un católico, sabiendo que los demás se encogerán de hombros. Más aún, no son pocos los católicos que se atreven a llamar imprudente al que sabe afirmar sus derechos en presencia de sus perseguidores. Es necesario que esta situación de aislamiento, de alejamiento, de dispersión nacional termine de una vez por todas y que a la mayor brevedad se piense, ya de una manera seria, en que seamos todos los católicos de nuestra patria, no un montón de partículas sin unión, sino un cuerpo inmenso que tenga un solo programa, una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola bandera de organización para hacerles frente a los perseguidores. Esto que dice Anacleto González Flores es tan... sacude. ¿A qué nos llama sino a la acción? ¿A qué nos llama sino a buscar en todos los ámbitos que nosotros pertenezcamos, a nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestra vida, en todos los ámbitos, buscando que Cristo reine, que sea rey de la economía, que sea rey en la moral, que sea rey de la política? Ese es el objetivo al final del día que tenía la Acción Católica, de la que fue director Anacleto González Flores, de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Recordemos que la Acción Católica fijada por San Pío X en estas tres grandes orientaciones, que era la acción, la vida de piedad y la vida de estudio, son los tres pilares de la vida de acción social cristiana. No necesariamente agotar la acción a la militancia política en un tipo de partido político, pensemos, por ejemplo, sino al despliegue auténticamente político de la acción cristiana. Porque no hay que confundir la política con la participación en las urnas electorales, sino la política es este actuar prudente en búsqueda del bien común. ¿Y qué no es el bien común? Sino buscar la salvación de todos. Aquello que Aristóteles no pudo ver, entendiendo por el bien común solamente este orden natural del beneficio para todos, Santo Tomás de Aquino sí lo vio en cuanto a buscar la beatitud y la salvación de todos. Esa es la labor política por excelencia. Pues simplemente me gustaría concluir. No sé si quisieran hacer algunas preguntas ahora que termine, pero las últimas palabras escritas por Anacleto González Flores el 31 de marzo de 1917, la madrugada antes de que él fuera brutalmente torturado y martirizado por las fuerzas federales, Anacleto González Flores escribió: bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos, tacaños, los payasos, que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando incesantemente en la balanza de Dios y de los hombres. El espectáculo que ofrecen los defensores de la Iglesia es sencillamente sublime. El cielo lo bendice, el mundo lo admira, el infierno lo ve lleno de rabia y asombro, los verdugos tiemblan. Solamente los cobardes no hacen nada, solamente los críticos no hacen más que morder, solamente los díscolos no hacen más que estorbar. Solamente los ricos cierran sus manos para conservar su dinero, ese dinero que los ha hecho inútiles y tan desgraciados. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos.
Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, a los cobardes y a los apáticos. Todavía es tiempo de que todos los católicos cumplan su deber, los ricos que den, los críticos que se corten la lengua, los díscolos que se sacrifiquen, los cobardes que se despojen de su miedo y todos se pongan en pie, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas a alcanzar la victoria de Dios y de su Iglesia. Pues hasta aquí mi charla. Espero que con este ejemplo de Anacleto González Flores haya podido transmitir algo de este personaje, el llamado a la acción política de todos los católicos, no tanto en la pertenencia, ya decía yo, a un movimiento en particular. Siempre es bueno la militancia política, pero es mucho más que eso. No reducir nuestra acción política solamente a la discusión respecto de qué candidato es mejor o es peor, sino realmente buscar el reinado social de Jesucristo en todos los ámbitos, sea a través de la promoción de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento cristiano respecto a la justicia, de nuestra predicación diaria a través de nuestro ejemplo, de nuestras palabras. Al final, lo más importante es que Cristo reine en la sociedad y cuando nosotros gritamos que viva Cristo Rey, realmente creerlo, que reine en todos los ámbitos, porque eso es lo que nosotros tenemos que aspirar como cristianos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Bueno, queremos darte un detalle también en agradecimiento por tu ponencia, que es libreta para muchas gracias. Y un decenario personalizado que hicimos para que también lo lleves al combate. Muchísimas gracias. Las preguntas y esto, si les parece y si Leonardo tiene tiempo. Sí, el tiempo que quieran. Las vamos a hacer ya comiendo, si nos acompañas comiendo, porque si no nos va a dar tiempo. Nos brincamos un poco el horario de